no es solo un placer estar aquí, es un privilegio volverlos a ver y recordar todos los tiempos especiales, la bendición que ustedes han sido para nuestra vida. Siguen teniendo un lugar muy especial en nuestro corazón. Aún en esta mañana estuvimos recordando un pequeño percance en la escuela dominical que provocó mi hijo mayor Caleb en ese momento. Ahora tiene 25 años. Ahora da risa unos 20, casi 25 años después. Pero muchas gracias, Pastor Carlos, por la invitación, por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y le traigo no solamente saludos, sino un abrazo fuerte de Jenny, de Caleb y de Nathan. Así que muchas gracias por recibirme en esta mañana. Hace unos años fui a hacer una visita muy especial a la casa de mi madre. Iba a pasar toda una semana con ella y en el transcurso de la visita decidimos poner en orden una caja grande de fotos de la familia que ella tenía, una caja ahí de las fotos. Entonces pensamos que va a ser muy divertido recordar a los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos. Y una mañana me levanté temprano, estuve ahí tomando café, mirando las fotos y me di cuenta, en esta foto sí está mi bisabuelo Santiago, pero ¿cuál será? ¿Será este o este? Otra foto. Esta es mi bisabuela, porque tiene ese sombrero negro muy raro. Y ella se llama, y otra foto ahí de la caja. Y esta, ¿quién será? ¿Qué bruto este? Tiene como bigote de Pancho Villa. Espero que no sea de la familia. Y mis queridos hermanos, había una cantidad de fotos en que mi mamá y yo no pudimos reconocer a ninguna persona. Nadie. ¿Saben ustedes lo que hicimos con las fotos? Las tomamos, las metimos en una bolsa negra de plástico como se usa para la basura y sí botamos la bolsa. Hermano Jim, ¿ustedes botaron fotos de la familia? Sí, porque no estaba nadie vivo que pudiera reconocer las personas ahí en la foto. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Cuántos quizás han tenido la experiencia? Pero ¿qué aprendemos de eso? Lo que aprendemos no es muy grato. Lo que aprendemos es que dentro de 3 generaciones, ni nuestros propios descendientes se acuerden de nuestro nombre. Oh, wow. No se acuerden de tu cara tan hermosa. No la reconocen en las fotos. Si ustedes no me creen, vamos a hacer una pequeña prueba en esta mañana. Todos tenemos 8 bisabuelos, ¿verdad que sí? Sin consultar cuántos nombres, o sea, de los 8 bisabuelos, ¿cuántos puedes nombrar en esta mañana? ¿Cuántos nombres puedes recordar? ¿Quién puede recordar 8? 8 de los 8. 6 de los 8. Un buen historiador aquí. Quizás 4, la mitad. 4 de los 8. Y ahí tomando café, yo pensando en todo eso, me di cuenta de que eso también me va a pasar a mí. Porque sí, me gustaría pensar que sí, mis bisnietos van a tener una foto mía ahí con un marco dorado de oro, la foto colgada en un lugar prominente ahí, quizás en el comedor, para decir todos los días, ahí está el bisabuelo Jim, que predicó en la iglesia en Nazaret y pensamos en él todos los días. No. ¿Y cualquier dinero que lo dejo?
van a usarlo para poner freno en los dientes, para ir a Cancún, pero a mí ni me reconocen la cara, los ingratos. Así sucede, ¿verdad? Y si nuestro nombre desaparece en solo 3 generaciones, ¿cómo vamos a dejar un legado eterno? Porque Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de dejar un legado eterno, que nuestra vida no pierda el impacto, sino más bien que siga impactando a las futuras generaciones. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Acompáñenme a Marcos 4, porque ahí vamos a encontrar la respuesta. Marcos capítulo 4, en algún momento vamos a comenzar con el versículo 1. Pero aquí en estas palabras de Jesús, quien nos ama, y Él quiere que tu vida impacte. Él quiere que dejes un legado de impacto eterno. Pero, ¿cómo? Versículo 1. Otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y él les enseñaba por parábolas muchas cosas, muchas enseñanzas, y les decía en su doctrina: oíd, aquí, el sembrador salió a sembrar. Y hemos escuchado en esta mañana ya que hay 4 tipos de suelo, de tierra, ¿verdad que sí? Está en primer lugar la tierra que dura. Cae la semilla y ni se brota. Entonces la segunda tierra es la tierra, el suelo pedregoso. Cae ahí la semilla, brota, pero como no puede echar raíces, se marchita. La tercera tierra es tierra que con espinos, muy bien, y crecen más los espinos y ahogan la planta y no produce su fruto. Pero también está el suelo bueno, donde la semilla brota, crece y produce una cosecha abundante. Y en estos 4 suelos ya aprendemos el secreto de cómo dejar un legado eterno. Y el principio de esta mañana es un solo principio muy sencillo. Y es así: tu respuesta a la palabra de Dios determina el alcance de tu impacto eterno. Tu respuesta a la palabra de Dios determina tu legado de impacto eterno. Una vez más, tu respuesta a la palabra de Dios determina y hasta garantiza tu legado eterno. Porque, mis queridos hermanos, todos fuimos creados por Dios para hacer algo para Dios. Y ese deseo que tienes en tu corazón esta mañana de hacer algo eterno, eso es algo que Dios puso en tu corazón. Es de Dios. Y Dios quiere prosperarlo. Entonces, si nosotros creemos que nuestra vida no hace ninguna diferencia para Dios, si creemos que todo sería igual si nunca hubiéramos nacido, ¿cómo nos sentimos? ¡Wow! Frustrados, desesperados, pánico, a veces pensamientos de suicidio. Tuve la oportunidad de hacer una consejería con un joven que hizo el intento de quitarse la vida. Y en el transcurso de nuestra conversación, yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que me sentía, hermano Jim, me sentía muy deprimido. Ah, bueno. Dime entonces, ¿por qué te sentías tan deprimido? Bueno, es que siento que me sentía que mi vida no tenía propósito. Solo estaba existiendo día tras día tras día. Tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios para colaborar con Dios en hacer
una diferencia en este mundo para Dios. ¿Cómo? Todo depende de tu respuesta, de mi respuesta a la palabra de Dios. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Dios está siempre sembrando la palabra y la quiere sembrar por medio de tu persona. Pero Dios está sembrando la palabra no para darnos información, sino para transformarnos. Y lo que vamos a ver en los versículos del 15 al 19 son tres respuestas que nos dejan sin legado eterno. Tres respuestas que quiten nuestro legado eterno. Y en el versículo 20 vamos a ver una respuesta que sí garantiza que tú y yo tengamos un impacto eterno. Entonces la primera respuesta que quita nuestro legado eterno es la respuesta de resistencia. La respuesta de resistencia. Eso es lo que vemos en el 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice este versículo? En el tiempo de Jesús, la gente tenía sus sembrados. Y para que nadie fuera como si fuera pisoteando los sembrados del vecino, había unos caminos. O sea, para que yo no pisoteara el sembrado de mi vecino y ni tampoco el sembrado mío, había esos caminos y toda la gente todos los días caminaba sobre esos caminos para no estar pisoteando los sembrados. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasó con esos caminos? Se ponían muy duros, y cae una semilla y ¡ping!, se rebota. Y lo que Jesús quiere comunicarnos con eso es que a veces hay áreas de nuestro corazón que se ponen muy duras, o sea, partes muy transitadas de nuestro corazón, donde cae la palabra y solo ¡ping!, se rebota. Quizás esas palabras de burla, palabras sarcásticas que usamos con nuestro cónyuge. Dios quiere cambiarnos cada palabra. ¡Ping! El resentimiento que tenemos hacia otra familia en la iglesia que nos hizo algún daño. Muy transitado este camino y ¡ping! Quizás apatía hacia la vida de oración que el pastor Carlos mencionó en esta mañana. ¡Ping! Entonces cae la palabra y no impacta, porque tenemos esa parte de nuestro corazón muy transitada. Yo reconozco en mí mismo que a veces tengo elementos de mi corazón todavía muy transitados, donde no entra la palabra, y Satanás viene y me la quita, y te la quita a ti, y nos roba el legado eterno que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Tienes algo muy transitado en tu corazón esta mañana? Donde cae la palabra como si fuera como un balín sobre una lámina. ¡Ping! Recibe, por favor, la palabra que Dios quiere darte. No dejes que Satanás te la quite y Él te robe el legado eterno. La segunda respuesta que apaga nuestro legado eterno es la respuesta de pereza. Pereza hacia la palabra de Dios. Y a veces decimos, sí, me gusta oír la palabra de Dios, me gusta leer, Jesús está llamando, pan diario, algunas cosas así, me gusta. Pero no meditamos en la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la memorizamos para realmente guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué sucede? No echamos raíces. Viene la aflicción, viene la prueba,
vienen los sinsabores y nosotros no podemos sostenernos en nuestra vida con Dios porque no hay raíces. No estudiamos la palabra, no la valoramos. Y de repente la gente dice, sí, antes yo estaba muy activo ahí en la iglesia. Muy activo en la iglesia, pero pasó esto y pasó el otro. Y alguien me dijo algo fuerte. Y luego salió como no me gustaba y va. Ya no hago mucho en la iglesia. Es una respuesta de pereza. No tenemos raíces como para aguantar, para afrontar y para salir victoriosos ante las pruebas. Las pruebas, hermanos, vendrán. Los sinsabores vendrán. Pero que tengamos raíces en la palabra de Dios para seguir adelante y salir victoriosos. Queridos, todos los cristianos tienen la vida eterna por la fe en Jesús. Pero hay miles y miles y miles de creyentes que no van a tener ningún impacto eterno con su vida por su pereza hacia la palabra de Dios. La tercera respuesta que nos roba el legado eterno es la respuesta de distracción. Recibimos la palabra, sí la estudiamos, pero estamos distraídos, estresados, sobrecargados. Es como la historia de un señor, andaba en su carro y la policía lo paró. Y dice, oficial, se acerca el oficial, quiere revisar la tarjeta de circulación. Entonces, ¿por qué me paró usted? Es que el señor cuando cambió el semáforo y el carro enfrente de usted no salió muy rápidamente, usted tocó fuerte la bocina. Bueno, y luego cuando el pick-up se metió así, usted le hizo al motorista unos gestos muy feos. Y luego cuando este carril de tráfico se congestionó mucho, yo lo vi a usted golpeando, haciendo la cara así. Y dice motorista, sí oficial, pero esas cosas no son para sancionar. ¿Por qué me paró? Bueno, dice el policía, es que yo también vi en el bumper un rotulito que dice, yo amo a Jesús. Entonces yo pensé, eso es un carro robado. Y mis queridos, a veces andamos así en la vida muy estresados, manejando a toda velocidad, así con nuestro rótulo en el bumper, yo amo a Jesús. Pero los espinos están ahogando el impacto de la palabra de Dios en nosotros. Quizás pensando en nuestro hogar y cómo los espinos ahogan la palabra en nuestro hogar. Todo hogar cristiano, aunque seamos todos seguidores de Cristo, es un campo de batalla con las tinieblas. La palabra de Dios es luz, brilla como luz, pero hay una batalla con las tinieblas. Y me gusta la historia que cuenta el autor y pastor Paul Tripp. Entonces, en un fin de semana, su hijo iba a pasar el fin de semana con un amigo. El pastor Paul le dio permiso. En el transcurso del fin de semana llama y la mamá del otro muchacho dice, bueno, tengo que decirte que tu hijo no está aquí. ¿Qué? No está aquí. Yo no sé por dónde anda. Y el pastor Paul pensando en eso, cuando él regrese. Pero decidió orar y buscar la guía del Señor. Regresa el hijo. Y el pastor Paul dice, hijo, ¿podemos platicar? Sí, papá, ¿cómo no? Hijo, ¿te das cuenta de cuánto te ama el Señor? Sí, papá, a veces yo pienso en eso. Y te das cuenta también que Dios te rescata muchas veces con su gracia. ¿Te das cuenta? Sí, papá, me doy cuenta. Hijo, sabes que aún en este fin de semana el amor y la gracia de Dios estaba obrando
en tu vida. Ay, papá, ¿quién te dijo? Dice. El pastor Paul dice, hijo, siempre has andado en la luz de la palabra. Has tomado buenas decisiones. Pero en este fin de semana diste unos pasos hacia la oscuridad, hacia la mentira, hacia el engaño. Hijo, te suplico con amor, camina con Cristo. Camina en la luz. Y el pastor Paul se levantó para retirarse. Y oyó la voz de su hijo diciendo, papi, no te vayas. Se volteó el pastor y vio las lágrimas en los ojos de su hijo. Y el hijo dice, papi, ¿me puedes ayudar? Quiero caminar en la luz, pero cuesta. Mis queridos hermanos, esos momentos quizás tan ordinarios, tan comunes en nuestro hogar, es el momento para que brille la palabra de Dios. Quizás una palabra de perdón, quizás una palabra de amor. Jóvenes, señoritas, si tienes a un papá, una madre que tiene el amor como para decirte, hijo mío, te quiero, por favor, camina en la luz de Jesús. Dale gracias a Dios por padres así, que te aman lo suficiente para decirte esto, aunque no te guste en el momento. Queridos padres, no golpeemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es luz, es perdón, es reconciliación, es restauración, es guía y es consejo, no es un arma. Entonces a veces estamos tan distraídos que no dejamos que la palabra de Dios impacte en nuestro hogar. Pero la buena noticia es que aquí en el versículo 20 es la respuesta, la otra respuesta. Entonces las tres que no dejan nada son de resistencia, parece muy bien, y distracción, muy bien. Pero la que garantiza la cosecha encontramos en el versículo 20 y dice esto: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la respuesta. De tres partes: recibir la palabra, retener la palabra y reproducir en otros lo que la palabra hizo en ti. Recibir la palabra, retener la palabra y reproducir en otros lo que la palabra hizo en ti. Primero, recibir la palabra. En el sentido en castellano de la palabra recibir en griego es casi lo mismo. Cuando llegan nuestros queridos amigos o quizás familiares de Guatemala, de Chalatenango, quizás de los Estados Unidos, ¿cómo los recibimos? Sí, bienvenidos, abrazos, besos, estás en tu casa, nos alegra tanto de que estés aquí. Eso es recibir la palabra de Dios. Le damos la bienvenida calurosa. Por eso Santiago dice en Santiago capítulo 1, recibid con mansedumbre, o sea, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada de Dios que puede salvar vuestra alma. Santiago no está hablando de la salvación eterna porque está escribiendo a los creyentes, pero sí está hablando del impacto salvador de la palabra de Dios en nuestra vida. La recibimos. Segundo, la retenemos. La retenemos. La única forma de retener la palabra de Dios es meditando en ella, estudiándola, memorizándola. Tenemos que retenerla. Algunos de ustedes han escuchado el nombre de Jorge Müller, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de Jorge Müller, que hizo tanto para los huérfanos ahí en Inglaterra, en la ciudad de Bristol?
Y se cuenta la historia de una vez, una mañana la administradora le dice al pastor Müller, mire usted que no hay para el desayuno de los hijos, de los huérfanos en esta mañana. Y él dice, está bien, tráigalos aquí usted al comedor, vamos a orar. Entonces ella bajó a los 300 huérfanos, 300. Se sentaron ahí, oraron, pidieron su desayuno. Nada. De repente, pastor Müller, fue un amigo panadero, dice que anoche casi no podía dormir. Señor me hablaba de que quizás usted tenía necesidad de pan. Preparé mucho pan extra y se lo traigo en esta mañana si usted lo necesita. Wow. Y pensamos, a mí me gustaría tener la 10ª parte de la fe de Jorge Müller. A mí me gustaría ser un hombre, una mujer con esa fe de Jorge Müller. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino la fe de Jorge Müller? Ajá, correcto. Venía de meditar en la palabra de Dios, y quiero que nosotros podamos escuchar en esta mañana el testimonio de Jorge Müller como si estuviera aquí con nosotros. Él dice esto: entendí que la gran y primera actividad de cada día era tener mi alma feliz en el Señor. Qué interesante. La primera prioridad no era pensar en qué podría hacer para servir al Señor, aunque obviamente le servía al Señor, ni tampoco en cómo glorificarlo más, sino en cómo entregarme a la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella, con el fin de que mi corazón fuera confortado, animado, advertido, amonestado e instruido. Y por eso comencé a meditar en el Nuevo Testamento temprano en la mañana. Retener la palabra de Dios. Número 3, reproducirla. Primero recibirla, retenerla y reproducir en otros lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Y así vamos a tener el legado eterno. Y algunos de ustedes están pensando, eso del legado eterno, muy bueno para Jorge Müller, muy bueno para el pastor Carlos Galán, pero no, para mí no tanto, muy exagerado eso. No, mi hermano, no es así. En esta parábola, la semilla más pequeña produce, ¿qué? A 30, a 60, a 100 por uno. No depende de ti. Es la palabra de Dios cambiándote. Eso es lo que produce la cosecha. El poder de la palabra de Dios transformándote. Un ejemplo quizás final. Tengo un amigo, Bruce, de mis años de universitario. Y este Bruce, en sus años de estudiar ahí en la U, ¿dónde están los universitarios en esta mañana? ¿Algunos aquí? Ok. Él compartía la palabra de Dios ahí en la U, y sin mucho resultado. Tierra dura. No sé cómo está el asunto aquí, pero tierra dura. Pero una noche Bruce tocó la puerta de un joven y lo conoció. Y ese joven fue un joven algo complicado. Un joven que venía de una familia desintegrada, un joven muy creído. Este joven era solo hablando de sí mismo, de todo el éxito que ese joven iba a tener en su carrera, uno de esos, ¿verdad? Sin embargo, Bruce perseveró, le compartió a ese joven su testimonio de cómo Cristo lo había cambiado a él, a Bruce. Se hizo amigo de ese joven, lo amó con el amor de Cristo, estudió un poco la Biblia con él, y una noche, wow, ese joven en una cena evangelística puso su fe en Jesucristo, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Bruce siguió con ese joven enseñándole la Biblia, porque ese joven siguió siendo un joven algo complicado. Y nosotros pensamos, bueno, quizás no es para tanto. Parece algo sencillo, ¿verdad?
Pero mi amigo Bruce tuvo un impacto eterno. Dios lo usó para tener un impacto eterno en la vida de ese joven. Y me consta, porque yo fui ese joven. Y Dios usó a Bruce, hermanos, para cambiar mi eternidad. Y cualquier cosa eterna que Dios ha hecho por su gracia en mi vida, el legado de Bruce a 30, a 60, a 100 por 1. El apóstol Pedro dice así en 1 de Pedro 1:24, toda carne, nosotros, es como que hierba. En algunos casos mala hierba, pero no vamos a entrar en eso. Y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Las fotos se botan. Se olvidan de nuestros nombres. Mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Muy queridos hermanos, algún día van a botar tus fotos y las mías. Por cierto. Y un día también van a tomar tus cosas y quizás tus tesoros y los van a meter en una bolsa negra de plástico y van a dejar esa bolsa de plástico ahí donde pasa el tren de deseo. Pero mis queridos hermanos, el legado tuyo no estará en esas bolsas. El legado tuyo va a estar en la gente con quien compartiste el evangelio, en la gente a quienes ustedes discipularon. Va a estar, tu legado va a estar en los jóvenes que tú enseñaste en la escuela dominical. Tu legado va a estar en la gente, a las personas quienes ayudaste a crecer en el grupo pequeño. Y no solamente en ellos. Tu legado va a estar en los hijos y los nietos de ellos. Y no solamente en ellos, sino también en todas las demás personas que fueron impactadas por la vida de ellos. Generación tras generación, tras generación, a 30, a 60, a 100 por 1. Eso va a ser tu legado y también el legado de esta iglesia. Tu legado eterno depende de tu respuesta a la palabra de Dios. ¿La recibes? ¿La retienes? Y la reproduces en otros lo que la palabra de Dios hizo en ti. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tu palabra siempre produce un impacto eterno para la gloria tuya, Señor. Y lo que queremos hacer es acompañarte, ser sembradores contigo, sembradores de tu palabra. Gracias por esta iglesia. Gracias por su compromiso con tu palabra, oh Dios. Que sigue siendo una iglesia de siembra, haciendo misión, haciendo impacto eterno por la forma en que siembra la palabra de Dios. Toca nuestro corazón, Señor. Que no se vuelva insensible a la belleza de tu palabra. Que captemos la visión del Señor Jesucristo en esta mañana. Que nuestras vidas produzcan a 30, 60, 100 por 1. Por la palabra tuya, orando en nosotros. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor Jesucristo como Salvador, ese es el primer impacto. Jesucristo quiere hacer un impacto en tu vida. Porque Él murió por ti en la cruz, cargó tus pecados en la cruz. Él resucitó para ofrecerte vida eterna, vida nueva. Jesús quiere impactar tu vida con una vida nueva. Y Él anuncia en su palabra, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si no tienes esa vida en Jesús, Él te invita a que pongas tu fe en Él en esta mañana. A que tú le digas, Señor Jesús, quiero el impacto de tu vida en mi vida. Quiero pasar la eternidad contigo, pero aún más
en esta vida. Además de eso, quiero dejar un impacto eterno. Si tu deseo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en esta mañana, nunca lo has hecho, por favor levanta la mano para decir: Señor Jesús, quiero poner mi fe en ti para que tú impactes mi vida. ¿Habrá alguien que quisiera poner su fe en Jesús para comenzar esta jornada hermosa con Él, esta caminata hermosa con Él? Si Jesús te está hablando, no dejes que la palabra quede sin impacto. ¿Habrá alguien? Señor, muchas gracias. Hemos escuchado tu palabra. Gracias por esta iglesia y por la oportunidad de estar aquí. Te amamos tanto. Te amamos tanto y te alabamos. Gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso de ánimo.